Y la primera ley es la ley de Boyle. Ley de Boyle. Es número uno, ley de Boyle. Bueno, antes de hacer la caracterización o de escribir con respecto a esta ley, vamos a ver, eh, vamos a contextualizarlo un poquito en nuestra realidad. La ley de Boyle relaciona dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? La presión y el volumen, ¿sí? La presión y el volumen en los gases. Si nosotros tenemos, vamos a ver un ejemplo particular, el que trabajamos en la evaluación bimestral. Teníamos dos jeringas, recordarán ustedes el gráfico, dos jeringas. En una jeringa teníamos el émbolo, que es el que se puede mover de la jeringa hacia adentro y hacia afuera. Estaba casi sobre la parte de afuera de la jeringa y teníamos una cantidad de gas. Posteriormente, ese émbolo se empuja, ¿cierto? Y la cantidad de gas pues queda confinada a otro espacio. De acuerdo con esas gráficas, ¿quién me puede decir cómo varía el volumen de un gas cuando cambiamos la presión? Es decir, si nosotros colocamos más presión, ¿qué pasa con el volumen del gas? Y si tenemos menos presión, ¿qué pasa con el volumen de ese gas? Cuéntenme. De acuerdo a ese ejemplo que tenemos de las jeringas, ¿quién me puede dar su conclusión? A ver, ¿qué se les ocurre, chicos? ¿Qué está sucediendo con la presión y con el volumen en ese ejemplo de las jeringas? Que se comprime, Ok, muy bien, Andrés, que se comprime. ¿Y qué será eso de comprimir? pues que se vuelve Disminuir. como más intenso y hay más presión y aumenta la presión. Ok, aumenta la presión, eso está muy bien, aumenta la presión. ¿Y Ujú. el volumen? El volumen, pues, no sé, pues se va expulsando por el... Acuérdate que tapamos el otro extremo de la jeringa, ¿no? Para que el gas no Ajá, salga. ajá. Entonces, ¿qué pasa con el volumen del gas? Recuerda que el volumen es el espacio que ocupa ese gas. Ese espacio, cuando yo aumento la presión, ¿qué pasa? ¿Es igual, es mayor, es menor? Pues que supongo que es casi igual porque si se aumenta la presión, entonces tira como a expandirse más. Bueno, entonces si yo aumento la presión, ¿será que el gas se expande? O Acuérdate que busca, tengo que busca tapar una el otro salida. extremo. Ah, ok, él va a buscar una salida, pero si está tapada Ajá. la salida, ¿qué pasa con el gas? No, la verdad no Se sé. disminuye, se disminuye. Sí. Bueno, vamos a colocar otro ejemplo a ver si lo logramos deducir. Resulta que vamos a pensar todos o vamos a imaginarnos una gaseosa recién comprada y tapada, totalmente sellada. La gaseosa es una mezcla, ¿cierto? Es una mezcla entre qué? Entre un líquido y una sustancia que está en estado gaseoso, generalmente es CO2, una sustancia que está en estado gaseoso. Cuando la tapa está puesta en la botella, ¿cierto? Digamos que acabamos de comprar la gaseosa, la tapa está en la botella, ¿cierto? Esa tapa nos está ejerciendo una presión sobre esa mezcla, ¿cierto? Ejerce una presión. Cuando yo quito la tapa, estoy quitando la presión, ¿cierto? Estoy disminuyendo la presión. Hablemos del volumen del gas. Creo que Entonces, ya sé cuando, qué es lo que pasa con dime, ese Andrés. volumen. Cuando digamos digamos está por la mitad el gas, digamos la gaseosa está por mitad. Entonces queda aire. Cuando tú la tapas, la presión y el volumen se mantiene y cada vez se hace más duro. Por eso a veces es difícil destapar o se vuelve más duro al abrir la botella. Ok, ¿y qué Entonces, pasa cuando quitamos la presión? ¿Qué pasa con el gas cuando quitamos la presión?
O sea, cuando quitamos esa presión, se expulsa pues muy rápido. Ah, ok. Y entonces el gas, ¿qué pasa con el espacio que ocupa el gas cuando quitamos la presión? También se esparce. Se O pues, expande, ¿cierto? ujú, ¿Eso qué quiere sí señora, decir? ¿Que el volumen aumenta o que el volumen disminuye? disminuye. O sea, si el gas se expande, ¿ocupa menos espacio? Se podría, no, pues por una parte sí, por una parte no. A Profe, ver, explícate. Profe, yo igual espere voy que me a están hacer llamando. Dime, Espere que me Juan. están llamando. Entonces aumenta el volumen, ¿no? Ya que se dispersa más. Aumenta el volumen, dice Mariana. Ok, muy bien. Juan, ¿qué ibas a decir? que a mayor presión, menor volumen y a menor presión, mayor el volumen. Ok, eso es justamente lo que nos dice la ley de Boyle, ¿sí? Claro, si yo quito la presión, ¿qué va a pasar? Que el gas va a tender a ocupar todo el espacio que le sea posible, se va a salir de la botella, ¿cierto? Entonces va a quedar en el aire y va a ocupar un espacio mayor. Él va a ocupar todo el espacio que pueda ocupar, todo el espacio que le sea posible, ¿sí? Mientras que si yo tengo la tapa puesta, el gas va a estar en un espacio menor, solamente va a estar dentro de la botella, ¿sí? Ese gas solamente va a estar dentro de la botella. Cuando yo destapo la botella, el gas sale y entonces se va a expandir, lo cual quiere decir que va a ocupar un espacio mayor. ¿Dónde más lo podemos ver en nuestra casa? Cuando se está cocinando, cuando están preparando, por ejemplo, el arroz. Entonces hay un momento en que se coloca la tapa, ¿cierto? La tapa me está ejerciendo una presión y el gas que está ahí, todas las sustancias que están en estado gaseoso, que se están evaporando, ¿cierto? Básicamente el agua. Entonces va a estar ubicado únicamente entre el arroz y la tapa, ¿cierto? Ahí voy a tener todo el gas, entre el arroz y la tapa. Pero en el momento en que yo quito la tapa, todo el gas sale, ¿cierto? Todo el gas se expande hacia alrededor. Entonces él aumenta su volumen, aumenta el espacio que está ocupando. Entonces, lo que nos explica la ley de Boyle es esa relación entre presión y volumen. Y nos dice, como lo mencionaba ahorita Juan, que si yo aumento la presión, el volumen va a disminuir, pero que si yo disminuyo la presión, el volumen va a aumentar. Entonces la relación que hay es contraria. Mientras una aumenta, la otra disminuye. ¿Sí? Mientras una variable aumenta, que es la presión, el volumen va a disminuir. Eso es lo que nos permite comprimir los gases. Y comprimir es aplicarle presión para colocarlos en un espacio más pequeño. Por eso tenemos balas de oxígeno en los hospitales. ¿Cierto? Tenemos una cantidad de oxígeno que le hemos colocado presión y se ha confinado a ese espacio apenas. Por eso también hay balas de oxígeno portátil. Las personas que de pronto necesitan trasladarse de un lado al otro y necesitan tener oxígeno, tienen unas balitas pequeñas, como de este tamaño, ¿cierto? De oxígeno, y las llevan para todo lado. Y el gas está ahí, en ese espacio. También lo vemos en los buzos, ¿cierto? Las personas que practican buceo. Entonces, para poder bajar, necesitan oxígeno, ¿sí? Porque a medida que están más abajo hay menos oxígeno, entonces necesitan oxígeno. Y ese oxígeno, pues está en esos tanques. Lo hemos comprimido, lo hemos colocado en ese espacio. Si no estuvieran en el tanque, pues estarían en el aire, porque no ocupando todo el espacio que les fuera posible. Y otro ejemplo también que podemos ver en la cotidianidad es con el gas. Ustedes han visto los cilindros de gas. De pronto en su casa no tienen un cilindro porque ya de pronto tengan gas, de pronto tengan gas de tubería, ¿cierto? Que también en ese caso está comprimido, pero en un tubo. Ok, listo. Entonces, lo que tenemos en este caso es que ese gas propano, que es con el que se cocina, entonces lo hemos colocado en un cilindro
y lo utilizan mucho, sobre todo en los puestos ambulantes de comida, donde calientan, ¿cierto? Entonces utilizan ese gas propano que está en un cilindro. Entonces, todo eso hace parte de la ley de Boyle, es decir, es la ley que nos explica por qué los gases se comprimen. Y se comprimen porque ellos pueden disminuir su volumen a medida que aumentamos la presión. Listo, Juan, no hay ningún problema. Ok. Ahora sí, ya teniendo como claro y en contexto todo lo que nos explica o de lo que nos habla realmente la ley de Boyle, que es algo que se ve todos los días, ¿sí? Que podemos observar diariamente en la cotidianidad de nuestras casas, del día a día, del contexto de la ciudad. Entonces, vamos ahora sí a irnos un poquito a la parte teórica, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de qué es la ley de Boyle ya en términos teóricos. Entonces, dice aquí en nuestra diapositiva que es una ley de los gases que, como ya lo vimos, relaciona la presión con el volumen, ¿sí? La presión con el volumen de una determinada cantidad de gas. Ojo, ¿qué es importante? La temperatura no puede variar durante el proceso. Debemos tener a la misma temperatura para que se cumpla la ley de Boyle. La ley de Boyle es un proceso isotérmico. Isotérmico quiere decir que la temperatura es constante, que todo se realiza a la misma temperatura. En algunos lugares o en algunos textos no encontramos solamente ley de Boyle, sino que también se llama ley de Boyle y Mariotte. ¿Por qué ley de Boyle y Mariotte? Porque resulta que hubo dos científicos que estuvieron trabajando al mismo tiempo en esta ley, ¿sí? El físico y químico anglo-irlandés Robert Boyle fue uno de ellos, y el otro fue el físico y botánico francés Edme Mariotte. Entonces, ellos dos estuvieron trabajando en esta ley. ¿Qué fue lo que sucedió? No trabajaban en el mismo sitio, sino que estuvieron haciendo los estudios sobre esto al mismo tiempo. Pero Robert Boyle publicó la ley en 1662, 1662, mientras que Edmund Mariotte la publicó hasta 1676. Fueron 14 años después. ¿Por qué no le quitaron la autoría? ¿Por qué no dijeron que fue una copia? Porque se pudo comprobar que estuvieron trabajando esas investigaciones al mismo tiempo, en el mismo tiempo, ¿sí? En el mismo tiempo. Solo que Marriott no la publicó en ese momento. Entonces, por esa razón, inicialmente se le había atribuido a Boyle, pero una vez se pudo confirmar que no era una copia, sino que era otro trabajo investigativo de Edme Marriott, entonces la ley quedó como ley de Boyle y Marriott. ¿Mm? Y bueno, entonces básicamente lo que acababa de mencionar Juan, que fue lo que descubrió Robert Boyle en su tiempo, que la presión aplicada a un gas es inversamente proporcional a su volumen. ¿Qué quiere decir eso de que sea inversamente proporcional? Esto es matemática, ¿cierto? Entonces las proporciones nos dicen que si una aumenta, la otra disminuye. Eso es inversamente proporcional. Que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Pero aquí es importante tener en cuenta que hay dos cosas que tienen que estar constantes, que no pueden cambiar. Una es la temperatura y la otra es la cantidad del gas, ¿sí? Una es la temperatura y la otra es la cantidad del gas, que siempre se va a expresar en moles, ¿sí? Se expresa en moles. Más adelante hablaremos de qué son las moles. Pero básicamente se refiere a cantidad de gas, cantidad de sustancia, eso debe permanecer constante. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Como la relación es proporcional, es decir, en la misma medida que una aumenta, la otra disminuye. Si yo duplico la presión de un gas, ¿en qué medida disminuye su volumen? Si yo duplico la presión de un gas, ¿en qué medida disminuye su volumen? Queda la mitad del volumen. Perfecto, Natalia, queda la mitad del volumen. La mitad del volumen. Muy bien, Brian, a la mitad. Es importante que nosotros
tengamos eso claro. No es que yo diga decir, voy a decir duplico también el volumen. No, 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 no se dice duplicar, es a la mitad. Si yo duplico uno, el otro se divide, entonces el otro va a la mitad. Si yo triplico la presión, el volumen va a disminuir a la tercera parte, ¿cierto? Si yo triplico la presión, el volumen disminuye a la tercera parte. Entonces es en la misma medida. En la misma medida que uno aumenta, la otra disminuye. ¿Ok? ¿Eso es claro? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces por favor tomamos el apunte y ya continuamos para ver la parte gráfica de esta ley. Bueno, vamos a ver esta ley ahora desde la parte gráfica. Bueno, todas las leyes, de acuerdo a su comportamiento, nos van a permitir tener una descripción gráfica de lo que está sucediendo. Entonces, aquí podemos ver que tenemos una gráfica, presión contra volumen. Bueno, aquí tenemos que ver que de este lado, de la parte de la variable independiente, tenemos el volumen y de este lado tenemos la presión, ¿cierto? Presión y volumen. Vemos que en este caso la presión está disminuyendo, ¿cierto? El valor de la presión va disminuyendo, mientras que el volumen va aumentando. Entonces, tenemos una relación inversamente proporcional. Toda gráfica inversamente proporcional va a tener exactamente este mismo comportamiento. Es decir, va a ir en sentido negativo. Toda gráfica de una relación inversa va a ir, de manera descendente. ¿Por qué? Porque una de las variables va a ir descendiendo mientras que la otra va a estar aumentando. Ahora, revisemos aquí. Estas pesitas que están en la parte superior en gris nos están indicando la presión, ¿cierto? Nos están indicando la presión. Y cada pesita corresponde a una atmósfera de presión. Entonces, en este primer recipiente, ¿cuántas atmósferas de presión tenemos? 4. 4, ¿cierto? Miren, 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 atmósferas de presión. Y de acuerdo con lo que nos dice la gráfica, el volumen es de 1 litro. Fíjense que aquí va el volumen. Entonces, el volumen es de 1 litro cuando tenemos 4 atmósferas de presión. Ok, en el segundo esquema, ¿cuánta presión tenemos? 2. 2 atmósferas. ¿Listo? Tenemos 2 atmósferas de presión. ¿En cuánto disminuyó la presión? 4. No, ¿en cuánto disminuyó? Fíjate, estaba en 4 y pasó a 2. Ah, perfecto. 2, ¿no? 2, ¿cierto? Es decir, que la 2. presión se redujo a la mitad. Aquí teníamos 4 de presión y ahora tenemos 2 de presión. Entonces disminuimos la presión, se redujo a la mitad. Por lo tanto, el volumen, si ustedes se fijan en el esquema, el volumen va a aumentar. ¿En cuánto aumentó el volumen? A 2. A 2. Entonces el volumen se duplicó porque teníamos 1 y pasamos a 2. Entonces fíjense que mientras la presión disminuyó a la mitad, el volumen ahora es el doble, ¿cierto? El volumen es el doble. Ahora miremos lo que sucede entre la segunda y la tercera. Tenemos 2 de presión acá. En la tercera, ¿cuánta presión tenemos? 1. 1, ¿cierto? Solo tenemos una pesita. Entonces tenemos una atmósfera de presión. Muy bien, aquí teníamos 2 litros de volumen. ¿Cuánto volumen tenemos en el último?
4. 4 litros. Entonces, nuevamente, fíjense, la presión disminuyó a la mitad, de 2 pasó a 1 y el volumen se duplicó, de 2 pasó a 4, ¿sí? De 2 pasó a 4. Entonces, en la misma medida que una disminuye, la otra aumenta. Hay que tener presente que la temperatura debe permanecer constante. Eso es lo que nos está diciendo acá esta parte del gráfico. La temperatura no cambia durante todo este proceso, sino que siempre mantenemos la misma temperatura, así como tampoco cambia la cantidad de gas. Lo que está cambiando es el volumen que el gas ocupa, pero la cantidad de gas sigue siendo la misma. Fíjense que en todos los cuadritos, en todos los recipientes, tenemos 6 bolitas del gas, ¿cierto? 6 moléculas, por decirlo de alguna manera, que eso es lo que nos está representando esas esferas, las moléculas de gas. Aquí tengo 6 moléculas de gas, aquí tengo las mismas 6 moléculas de gas y aquí también las mismas 6 moléculas de gas, para que nos demos cuenta que la cantidad de gas no cambia, cambia el espacio que ocupa el gas, pero la cantidad es la misma y en este caso la temperatura también permanece constante. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Entonces, todas las gráficas que tengan que ver con una relación inversamente proporcional van a tener esta misma forma, van a ir de manera descendente. Y algo que también es importante para cuando estemos realizando gráficos es tener una escala de medida. Fíjense que la escala va de 0,5 en 0,5, 0,5, 1, 1,5, 2, y de este lado es la misma escala, 0,5, 1, 1,5, 2. Esas escalas pueden variar, ¿cierto? Yo puedo tener una en la parte de abajo y una diferente en la parte de arriba según los valores que me den en el ejercicio. Pero lo importante es que siempre debo mantener un rango. Es decir, si yo lo quiero llevar de 0,5 en 0,5, de 1 en 1, de 2 en 2, pero no puedo colocar 1, luego 3, luego 7, luego 15, no. Debe haber una escala, ¿cierto? Que tenga el mismo rango entre una línea y otra, para que las gráficas me queden realizadas correctamente. Entonces, ahora vamos a hacer esta representación gráfica de la ley de Boyle en nuestro cuaderno. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer, chicos. Bueno, entonces, ya después de ver la parte gráfica de la ley de Boyle, lo que continúa es hablar ya de la parte matemática, cómo se desarrolla la parte matemática de esta ley, ¿cierto? Entonces ya aquí debemos determinar, em, cómo es que hacemos para resolver ejercicios, cuál es la ecuación que nos determina la ley de Boyle, ¿cierto? Y pues ver algunos ejemplos de cómo podemos, eh, cómo se nos pueden presentar problemas relacionados con esta ley. Bueno, como ya el tiempo es realmente corto, solamente nos quedan 4 minuticos, pues no vamos a alcanzar a explicar todo el proceso matemático de la ley. Entonces, eso lo vamos a hacer en la próxima clase, que la tendríamos el día martes. Entonces, la recomendación o la solicitud es que para la próxima clase, por favor, tengan su calculadora. Todo este periodo vamos a estar trabajando con calculadora. No es una calculadora de funciones, es una calculadora sencilla porque es solamente para hacer multiplicaciones y divisiones. No necesitamos que tenga ninguna función en particular. Es una calculadora sencillita, puede ser la del celular, puede ser la de, bueno, el computador si no lo saca de la clase, y si no, pues entonces preferiblemente una calculadora pues sencilla que puedan tener en casa. Entonces, para la próxima clase, por favor, la recomendación es esa, tener una calculadora a la mano. Y ya con esto, entonces, finalizaríamos nuestra clase por el día de hoy. Entonces, que tengan excelente resto de jornada, chicos. Que Dios los bendiga. Nos encontramos la Chao, próxima profe. semana. Listo, Chao, profe. mañana nos vemos Buen en día. física. Bueno, chao, que estén Chao. muy bien. No, profe. Chao.